Ya estaba todo montado en la plataforma. Sí, Valen, sí, prende. Llegó Ricardo. Nos conocemos, Fabián. ¿Sí? Creo, no sé. Yo también creo, pero no me acuerdo de qué materia. Es que como yo estoy haciendo un reintegro, Entonces de pronto no. ¿no? ¿Cuánto lleva en la universidad? Yo como 7 años. No, entonces sí. Sí, pero no me acuerdo de qué materia. Porque yo, Seguridad informática de pronto. seguridad informática, no, tampoco ¿Ya me vieron acuerdo. esa materia? No, no la he visto. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? ¿Cómo te acaba de ir? Bien, profe, bien. Profe, estoy intentando entrar a la plataforma porque me registré, pero no cargan. O sea, Sí, está como caída la página, creo. está caída, sí, es que está caída la página el día de hoy. Entonces, les envié el link por el grupo. Sí, viste el grupo, ahí los agregué al grupo. Sí, señor, ya. Entonces, Mm. bueno, ¿qué más de cosas? Prendamos, muchachos, y nos conocemos para saludarnos al menos un poquitico. No importa si están despeinados, jaja. No, Bastante. ya no lo conozco, no lo hemos tenido clase. ¿No? No. Ah, bueno. Y Ricardo, Ricardo. Profe, es que de como compré bueno, tengo un computador nuevo, ya no tengo la laptop, ya no puedo Ah, poner cámara, no tengo cámara web externa. bueno, no te preocupes. Bueno, muchachos, pues la idea es que nos vamos a ver aquí en adelante en este horario. Eh, Creo que, ¿quién es el monitor? ¿Jason? No, no sé. Es Jan, profe, pues que siempre es Jan. Estoy recuperando nada más. Bueno. Entonces, para que la dicen a sus compañeros, para ver si podemos arrancar en forma el día de mañana ya. Yo aquí les voy a presentar, no sé si ya vieron la página ustedes, efectivamente ya quedó creada la página. Em, la página que se cayó. Oiga, si la página está grave, se volvió a caer. ¿Quién es el servidor de ellos? Porque acá tengo 100 megas y nada. Bueno, nada que hacer. Bueno, no, pues, ¿cómo les ha ido? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, mi nombre es José Antonio Martínez, soy ingeniero de sistemas, especialista en ciberseguridad informática, experto en normas de calidad, norma ISO 9001, las NTC colombianas, en esa parte. Estoy haciendo una maestría en ciberseguridad y, bueno, trabajo con la universidad ya hace 7 años, en la jornada de la mañana y la noche. Soy el director de proyectos de investigación. Junto con la ingeniera Juanita, pues hemos estado ahí trabajando en ese tema. Ella es nuestra decana, ustedes ya saben. Eh, ¿Qué más les cuento yo? Bueno, trabajo con varias instituciones como catedrático, como consultor, como asesor, como administrador de la Big Data de un par de empresas, por encima. Y en mis ratos libres, pues somos catedráticos de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de esta universidad y de la Universidad de La Sabana, igualmente. Bueno, estamos prestos a escuchar sus inquietudes, sus recomendaciones, qué más dominan en el mundo de la informática, quisiera saber, conocerlos. Ese es mi perfil, a grueso modo. Bueno, igual ahí estaba en la plataforma ya el perfil montado. Entonces, bueno, los escucho, conozcámonos más o menos para ver a qué se dedica Fabián, de dónde viene, para dónde va. Prende tu micrófono. Listo. No, pues
Mi nombre es Jason Osorio, Jason Fabián Osorio. Actualmente trabajo por una empresa para Global Hits como analista de sistemas junior. Em, y ya, pues estoy haciendo ahorita en la universidad, estoy haciendo el proceso de reintegro porque pues como en el 2018 más o menos, pues por motivos económicos me tocó aplazar y pues ya hasta ahorita ya otra vez pude retomar nuevamente la carrera y ya, ¿no? Pues mi fuerte, pues creo que considero que mi fuerte es como más que todo la programación, me gusta más, como todo lo que tenga que ver con programación, chicha y eso. Qué bueno, eso le va a servir para la implementación y desarrollo de su proyecto de grado. Ujú, sí, Para que señor. monte un buen proyecto de investigación o se una a algún semillero de investigación y desarrollo para que hagan algo revolucionario. Qué chévere. El enfoque de la parte de la programación. Muy bien, Fabián, gracias. Bueno, Ricardo, te escuchamos. Bueno, pues yo soy Ricardo Herrera. Ya voy en el séptimo semestre de la carrera de ingeniería. Estoy haciendo cursos de programación. Pues actualmente todavía no tengo trabajo, pero pues recibo ingresos de cosas externas a la carrera. Y ya, un gusto. Mucho gusto, Ricardo. Bueno, usted recibe ingresos de papi y mami. No, es que yo, yo juego algo y pues soy bueno en eso. Entonces, Ah, qué bueno. pues yo hago $100 o así semanales, entonces está bien. Ah, Y pues lo perfecto. hago jugando, que es lo que me gusta. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, nada que hacer. Me parece interesante. Bueno, Ricardo, bueno, Fabián, listo, ¿no? Pues nuestra asignatura está obviamente enfocada desde el tema al mundo de las telecomunicaciones, las TIC, la informática, ¿sí? Aquí ya tenemos la página, pues ya ustedes saben entrar a su plataforma común y corriente. Hay que montar la plataforma para que siempre entremos en esta asignatura, en las telecomunicaciones de la Internet de las cosas y las TIC. Es una asignatura que nos va a permitir identificar dentro de su mundo profesional el entorno en el que vivimos, cómo nos conectamos con esta nueva elementos y plataformas que nos exige el mundo cambiante, una innovación constante, una creatividad constante. Y bueno, hacia ahí le estamos apuntando. Ustedes saben que como ingenieros de sistemas, pues tienen que tener un buen conocimiento. No significa que tengan que conocer el 100%, pero sí algunos conceptos básicos del esquema. Hay muchos ingenieros profesionales en el mundo que no son programadores, entonces no es un delito, pero sí tienen que conocer el mundo de las comunicaciones, conocer con qué se comunica, con qué se come, y eso es parte importante. El hecho de que no sea programador no significa que conozcan las plataformas y las herramientas de trabajo, entonces es importante que ustedes conozcan las plataformas y herramientas de trabajo, así no sean programadores. Si son programadores, pues mucho mejor, porque efectivamente se requiere que dominen y tengan una destreza. Hoy en día, ustedes saben que efectivamente se requiere que algunas competencias y habilidades las tengan los profesionales de hoy en día, no importa si son de sistemas, menos inclusive si son de contabilidad, de derecho, de medicina, que programen en algún lenguaje. En el mundo, el que no programa hoy en día está por fuera de concurso. Hoy en día todo el mundo tiene que saber programar en una herramienta, conocer una herramienta o dos herramientas como mínimo. Si son ingenieros de sistemas, pues conocer las bases de la programación, conocer las técnicas de programación, conocer la estructura de una programación y a qué se refiere con programación. Eso es lo más importante de un ingeniero de sistemas, que eso sí lo debe conocer. Vuelvo y digo, así no programen, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, en esta plataforma, pues entonces les dejo la información general de las telecomunicaciones para que nos lleguemos a establecer hacia dónde vamos, para qué vamos y demás características. ¿Ok? En ese norte, más o menos. Les dejo igualmente el parcelador para que a ver si nos colabora Gian o de pronto no sé si alguno de ustedes dos se apunte para que me sirva de monitor para que diligencie el parcelador diariamente. ¿Qué hay que hacer en ese parcelador? Bueno, en ese parcelador efectivamente se hace un clic en este enlace y se hacen los comentarios de la clase diariamente, de 2, 3, 4 renglones máximo,
y de pronto se coloca el control de asistencia, asistieron 2, 3 o faltó una persona, con comentarios de pronto básicos que se llegan a hacer. Ahí les dejo algunas indicaciones, el número de plataforma de la comunicación, los temas vistos en clase, las herramientas utilizadas, la descripción didáctica utilizada y el registro diariamente de los participantes en clase. Los protocolos de clase quedan en plataforma para que efectivamente ustedes los conozcan, tengamos una muy buena comunicación, no solamente en esta asignatura, sino en las demás y en su mundo personal y profesional. Que efectivamente conozcan de protocolos, los abren el archivo, lo descargan, les sirve para sus quehaceres diarios de su vida personal. Ahí les dejo mi perfil de docente, efectivamente, más o menos que le hicimos ya un paneo, lo pueden descargar igualmente y visualizarlo. El grupo que les tengo aquí de WhatsApp para que se inscriban, no sé si ya ustedes lograron hacerlo por ahí, yo los inscribí porque pues pensando en que no haya podido contactar a ningún chico de ese grupo. El monitor, que es Gian, pues el teléfono que tiene, creo que lo tiene desactivado, no sé, entonces no lo he podido contactar. Él no se conectó a la primera hora, ¿verdad? No, señor. No sé, no, creo que no. No, perfecto, por un lado. Por otro lado, les dejo el enlace del aula virtual. Constantemente se conectan a ese enlace. Hay que el enlace y llegarán directamente siempre a mi plataforma, la cual se abre en punto de las 10 de la mañana todos los días. Entonces daremos una gabelita de 5 o 10 minuticos para que lleguen los demás y podamos participar todos de la asignatura y no arrancar a destiempo. Entonces, mientras que salen de una asignatura, aunque muchas veces de la asignatura anterior cortan por ahí faltando un cuarto o 10 minutos, creo. Entonces, esos 10 o un cuartico de hora sirven más los 5 o 10 que les dejo para que logren tomar tinto, estirar los pies y volvamos a entrar a esta asignatura, la cual estaremos trabajando todos los días de 10 a.m. a 12 meridiano de lunes a viernes, ¿ok? Cualquier vicisitud que se presente. Si por algún caso, en algún momento determinado, ustedes resuelven que podemos dictar la clase en las horas de la tarde por alguna necesidad, pues lo podemos hacer, no hay ningún inconveniente, ¿ok? Lo acordamos con tiempo y que sea el 100% del grupo. Les dejo los contenidos programáticos de la asignatura, la cual contiene los temas que vamos a ver durante esta asignatura. Lo más importante es el grueso de los temas están ahí, efectivamente, y podremos definir para dónde vamos y poder identificarnos, ¿correcto? Bueno, la sesión de hoy como introducción, pues la idea es que conozcamos algo de para dónde vamos en esa asignatura, para qué nos sirven las telecomunicaciones, cuál es el origen, en ingeniería de sistemas, cómo se fundamenta y para qué nos va a servir, ¿cierto? Ahí les dejo un pequeño, venga, mi lápiz, ¿dónde está? Por acá, saquemos un lapicito. Ahí les dejo un pequeño párrafo de lo que corresponde al concepto de las tecnologías de las telecomunicaciones. Entonces acá veremos que efectivamente en esta asignatura daremos a conocer cómo se comunica el usuario, qué herramientas utiliza, cuáles son los recursos, cómo acerca distancias, cómo elimina distancias. Y obviamente dentro de ese concepto miraremos qué son las telecomunicaciones, ¿cierto? ¿Qué es una ingeniería de sistemas en telecomunicaciones? ¿Qué es la ingeniería de las cosas, la Internet de las cosas, la ingeniería? Y cuál es la mejora continua en la que podemos plantear las telecomunicaciones desde el punto de vista de ingeniería. Y ustedes como ingenieros, pues obviamente tienen que tenerlo más o menos en clase, ¿correcto? Borremos pantalla. Bienvenidos entonces a esta asignatura de telecomunicaciones. Siempre les dejaré construida la plataforma siempre en este estilo, sesión a sesión. Les estaré colocando la fecha de trabajo, la sesión por sesión, los contenidos que vamos a ir sobre esa plataforma. Aquí les dejé un video de entrada para que lo visualicen. Participen del foro que les dejé abajo en la parte inferior, la opinión sobre el mundo de las telecomunicaciones, para qué nos sirve y desde qué se enfoca. Entonces, ahí en este foro, en este video que les estoy dejando, efectivamente veremos un pequeño repaso rápidamente, breve, de las telecomunicaciones, ¿correcto? Para dónde van, a qué se dedican, cuál es su misión, cuál es la verdadera concepto de la palabra telecomunicaciones,
el uso de las mismas y demás características. Porque muchas veces hablamos de un tema de telecomunicaciones, de conectividad, de más herramientas, pero realmente jamás logramos identificar para qué nos sirven, cuáles son los elementos que interactúan entre ellos, cómo es la conectividad, a qué se dedica ese emisor, ese transmisor que se llega a utilizar, cuáles son los canales que se llegan a utilizar de comunicación, a través de qué medios nos podemos comunicar con el otro. Entonces, tanto el receptor como la comunicación, como la recepción, como la comunicación, la llegada, la entrada, la salida, la banda ancha, el tamaño, la frecuencia, es lo que tenemos que llegar a tener en claro para que podamos interpretar la asignatura y para qué nos va a servir. ¿Cuáles esos elementos? De pronto usted nos van a hacer los ingenieros de fibra óptica, los ingenieros de redes, pero sí tiene que tener un perfil de conocimiento a qué se dedica y cómo va a ser la situación de esa herramienta que tenemos al frente. Como ingenieros tienen que conocer efectivamente cuáles son los elementos que se deben de conectar, cómo se deben de conectar, cuáles son los protocolos, ¿cierto? Entonces, siempre tenemos que tener claro que en telecomunicaciones existirá una salida y una llegada, que existen los protocolos de comunicación y esos protocolos son los que tenemos que llegar a tener en claro para que nosotros tengamos una muy buena comunicación. Muchas veces dejamos de desarrollar actividades por desconocimiento físico de las diferentes herramientas que salen diariamente. Dejamos de dar una buena asesoría, dejamos de dar una opinión, dejamos de participar en una encuesta. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente pues nos da pena conocer cuál es el concepto de las telecomunicaciones o con qué nos estamos comunicando o qué herramienta me sirve para comunicarme. Entonces, por ese motivo, este video nos hace un pequeño repaso. Véanlo nuevamente, participen de esa visualización. Efectivamente, lo pueden visualizar en pantalla y participen de este foro que les dejo acá para que efectivamente respondan a ciertas inquietudes simples y sencillas. ¿Qué son las telecomunicaciones? ¿Qué es el Internet de las cosas? ¿Cómo fluye la transmisión de datos? ¿Qué son los datos? Y me da su opinión con base en este video. En este video, en este foro, efectivamente usted va a entrar a este link que les dejo acá. Aquí entran a este link y automáticamente dejan su opinión aquí en este concepto. Borremos acá pantalla. Y ahí marcan rápidamente su concepto, su opinión. ¿Ok? Pregunta por pregunta. Adicionan. Está para calificarlo de 1 a 5, igualmente, igual que cualquiera de las demás características que hemos o que ustedes han estado hablando en sus diferentes asignaturas. Sesión 1. Bueno, ¿qué más les indico sobre esta asignatura? Acá les estaré montando el video del día de hoy, las clases, para que efectivamente si alguno de ustedes necesita volver a repasar, volver a mirar, por alguna extraordinaria situación de la vida, no pudo asistir el día tal a clase, entonces... Ay, perdón. No pudo asistir a clase, entonces simplemente vuelve y mire el video y se pone a tono con el día. Como profesionales, compañeros, Fabián y Ricardo, pues la idea es que ustedes ya tengan un perfil diferente de personitas que esperan una orden, una instrucción. Claro, uno debe seguir protocolos, pero hay ciertas actividades en la vida que ya uno tiene que deducir, colocar, implementar, sugerir y reaccionar. Como buenos profesionales que se van a encontrar en el diferente mercado de la competitividad en el mundo laboral, pues tienen que tomar decisiones a plenitud, tienen que establecer si pueden dominar el tema, si no dominan el tema, si deben participar, si no pueden participar y hablar. Lo más importante de este ejercicio es que ustedes siempre tengan la claridad de que, bueno, olvidar cierta terminología con la que conocemos nosotros muchas veces o nos comunicamos. A mí me parece que el mundo es redondo, no, me parece, o es o no es redondo. Entonces, conceptos como yo, me parece, yo creo, tenemos que comenzar a eliminarlos del mundo profesional de su lenguaje, a menos que estemos en un contexto de alguna oración que amerite tal opinión, ¿cierto? Si es un fenómeno situacional que uno desconoce o es una situación plenamente no identificada, pues uno puede utilizar el término me parece, supongo, me imagino. Pero en los procesos reales de las
competitividad, de las competencias, de los saberes del ser humano, pues ya tenemos que definir ciertos procesos como de qué capacidad tiene su banda ancha. Entonces me parece que no, mi banda ancha es de tanto, la frecuencia con la que se transmite es de tanto, me parece que la frecuencia es de, no me parece, es o no es. ¿Qué elementos utilizaremos? No me parece que la Wi-Fi, no me parece, es Wi-Fi o es un inalámbrico o es un microondas, etcétera. Entonces, esos conceptos para que de aquí en adelante lo vayan teniendo en claro, los vamos perfeccionando en su léxico y lenguaje para que tengamos una muy buena comunicación y fluidez desde su proceso de formación. Lo importante es que, bueno, queremos verlos que ustedes progresan y avanzan en el mundo profesional, progresan y avanzan en el mundo de la mejora continua de las competitividades. En esta asignatura veremos así por encimita un concepto del PHBA, para qué funciona, qué es el PHBA, cuál es el alcance, eh, cuál es realmente su estrategia, su estructura, cómo es la arquitectura. Y claro, estaremos siempre hablando de la informática, de las telecomunicaciones, de los sistemas, de la computación. Y pues nosotros muchas veces no tenemos en claro que existe antes de la gallina el huevo o el huevo antes que la gallina. Entonces, efectivamente tenemos que mirar si viene la informática, si vienen las TIC, si vienen los sistemas, si viene la computación, ¿qué sería primero? Entonces, eso como ingenieros de sistemas sí tienen que tenerlo en claro y pues lo estaremos dilucidando y aclarando durante el resto de la asignatura. ¿Ok? Por un lado. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, Fabián, Ricardo. No, no, está bien. Ok. Ricardo, vamos claro, ¿no? Sí, señor. Perfecto, hijo. Bien, entonces, bajo esa perspectiva, hoy en día se requiere que las personitas que están enfocadas en el mundo de los sistemas, pues tengan ciertos conceptos claros. Sí es importante que como ingenieros ustedes de sistemas conozcan qué es el concepto de arquitectura, qué es un programa, qué, qué es un programa, qué es un sistema, ¿cierto? Y pues obviamente nos vamos dejando en blanco y negro qué es un sistema y qué es un término específico que desde nuestra línea tengamos que identificar. Y cuáles son las herramientas primordiales dentro del mundo de los sistemas. Tenemos que hoy en día saber que efectivamente si es primero la informática, los sistemas o las telecomunicaciones o las TIC, ¿qué sería primero, el huevo o la gallina? Entonces, ahí es donde tenemos que comenzar a leer. ¿Quién soporta qué? Nosotros hoy en día tenemos que identificar claramente, y usted yo creo que a estas alturas del partido ya identifica muy claramente qué es el hardware y qué es el software. ¿Sí o no, Ricardo? ¿Qué es para ti el hardware? Ricardo. Bueno, Fabián, ayúdele. Ricardo se me desmayó. ¿Qué es el hardware, Fabián? Aló, ¿me escuchan? ¿Me Hola, escuchan? Es que, Ricardo, profe, ya. se me está pareciendo que la conexión es inestable y me desconecta. Ya. Listo, te escuchamos. ¿Podría repetirme desde que... Es que ¿Qué, se me desconectó cuando usted me estaba preguntando que si todo claro respecto listo. a... ¿Qué es el hardware, Ricardo? Ah, el hardware es la parte física del... De nuestro sistema de información, ¿verdad? Muy bien. Sí, señor. Sí. Y Fabián, ¿qué es el software? Es como la parte lógica, la programación y todo eso, el sistema operativo. Perfecto. Sí, la parte lógica, la parte pensante, la parte que es un paradigma, ¿cierto? Pero no es cómo, ¿no? Entonces, son los Ok, conceptos. sí, Es perdón. efectivamente el concepto claro de lo que acabas de decir, es la parte lógica, la parte intangible, ¿cierto? Como los números son abstractos y el software es abstracto. Eh, uy, Sí, ¿cierto? Porque no sí, lo claro. podemos coger, no lo podemos decir,
nosotros lo fabricamos y diseñamos línea a línea, palabra a palabra, instrucción a instrucción, pero nunca lo podemos agarrar. Lo podemos ejecutar como los números, podemos contarlos del 1 al 10, podemos identificarlos si son naturales, si son primos, si son fraccionarios, etcétera, ¿cierto? Pero nunca los podemos agarrar igual que el software. Entonces, sí, efectivamente son abstractos, son de los tipos de los sistemas abstractos que ha diseñado el hombre. Y desde ahí entonces comenzamos a ir mirando que efectivamente nacimos con los sistemas. Y es ahí donde identificamos que primero van los sistemas que la informática, y luego de la informática siguen la computación, y la computación las tecnologías, las TIC, y de ahí todo lo que son las telecomunicaciones efectivamente. Entonces, más o menos en el paradigma del pensamiento del usuario normal, raso, pues él le parecería lo mismo informática que TIC que sistema. Entonces dirá, no, pues la misma cosa. Pero no, efectivamente tiene un orden donde podremos estar participando. Durante el desarrollo de nuestra asignatura, muchachos, Fabián y Ricardo, estaremos haciendo preguntas de lo visto en clase, lo que veamos en clase, de la siguiente materia, perdón, del siguiente tema, para que estén siempre atentos. Yo tengo una tarjeta de puntos que siempre la saco para colocarlas y vamos apuntando los puntos negativos o positivos de nuestras preguntas y respuestas, de nuestra participación en clase, para que estén enterados, entonces procuren participar. Claro, si hay alguna pregunta que hayamos visto durante la clase en curso, o a por mucho no se da más allá de la clase anterior, y pues no las tenemos, nuestro concepto es no tengo ni idea, no sé, pues no. Pues que demos un concepto errado, pero demos un concepto, que es la opinión de cada uno. Claro, tiene que ser un concepto cercano a la realidad, cercano al tema que estemos tratando. Entonces siempre estaré sacando esa tarjeta puntos para que estemos sabidos de que algún momento determinado se nos llegan a faltar un punto para pasar la asignatura, por una previa, por un quiz. Entonces esos puntos nos van a servir. ¿De acuerdo, Ricardo y Fabián? Bien. Entonces, desde ese punto de vista, por un lado, haremos la entrega de los diferentes actividades que dejemos en cada sesión, como la de hoy. Un ejemplo. En esta actividad del día de hoy, acá les estoy dejando efectivamente este foro, ¿cierto? En el cual efectivamente ustedes van a entrar y dejar su opinión. Es así sencillo. Simplemente entrar y dejar su opinión. Ya con eso estamos participando. Yo leeré. Si usted ve que de alguno de los conceptos de sus compañeros no le parece, pues coja el concepto de su compañero y refútelo de manera respetuosa. Claro, ni más faltaba. No vamos a decir que no, que el concepto de José Antonio es una porquería, porque no, no. Respetaremos el concepto y diremos que el concepto, como lo dice José Antonio, no es debido a que el suelo pasan las nubes y no pasan los terremotos, ¿correcto? Entonces, daremos una claridad mediana sobre el concepto. Lo importante es que tengamos ciertos debates a altura en los temas y podamos ir enfrentándonos dentro de lo que nos va a pasar en la vida real. Usted, bueno, Ricardo no, pero sí Fabián, que es trabajador, efectivamente ya sabe que en el mundo real, en el mundo competitivo, la equivocación trae consecuencias, de pronto penales, laborales, personales, mentales. Entonces, si alguien de pronto le llega a hacer a usted un bullying en el mundo competitivo de su concepto, de su opinión, pues usted puede quedar traumatizado. Ha ocurrido en el mundo. Hay personitas que quieren tener siempre la razón en la mente y cuando dan una opinión y se la echan abajo, se desbaratan y se desajustan mentalmente. Cuando yo estuve trabajando en Google, efectivamente, por una beca que me gané, había gente muy brillante, pero cuando les echaban abajo ciertos conceptos, pues obviamente se destrozaban. Eran peladitos de 17, 16 años que eran genios, pero cuando les echaban un concepto abajo, automáticamente de manera mental, porque no estaban competitivamente preparados mental y profesionalmente. Podían tener un conocimiento abstracto bastante profundo, pero no sabían canalizarlo. Un ejemplo, lo que le pasa a un profesional, bien sea jugador, ciclista, deportista, de cualquier índole, cuando lo llevan a la cima,
automáticamente la personita se descompone y no sabe para dónde ni qué coger, ni muchas veces qué responder. Entonces, ese proyecto del ser humano donde no sabe cómo administrar su mente, sus acciones, sus actividades, pues lo llegan a cometer ciertos errores que no lo dejan pensar adecuadamente. Y eso pues le trae ciertos problemas personales mentales a la gente. Igual hay ciertas personas que se encaprichan con ciertos temas y comienzan a buscar la verdad de las verdades que muchas veces no existe todavía aún. Fíjense que a pesar de que hemos avanzado en el mundo de las TIC, en el mundo de la informática, en el mundo de los sistemas montones y en el mundo social, político y económico, todavía hay, mejor dicho, toneladas de cosas por descubrir. Si ustedes supieran que efectivamente con contarles que hasta ahora hemos descubierto en el mundo el 0.05% de las cosas, imagínense, apenas vamos en el 0.05% de investigación, de descubrimiento, de muchas actividades en cualquier área, sobre todo en el mundo de las TIC, no en el mundo de los sistemas, porque es otro mundo. La ingeniería de sistemas, para que ustedes lo tengan en claro, no es una carrera que se dedica a la administración, toque del computador, toque de un sistema de información. No, el mundo de los sistemas es un proceso en el que efectivamente, como lo dice la palabra, sistemas, involucra cualquier área, cualquier ambiente, cualquier entorno, para que ustedes lo tengan en claro. Entonces, tenemos que estar nosotros ávidos como ingenieros de sistemas a poder aceptar en un proceso contable, en un proceso financiero, en unas ventas, en un marketing, en un proceso político, en un proceso social, en un proceso de administración de información, etcétera, de medicina, etcétera. Y nosotros los ingenieros podemos y debemos incursionar allá, desde el enfoque de los sistemas, claro está. Entonces, eso nos va a permitir efectivamente ir clarificando que la gente de manera regular, por eso les decía yo a ustedes que si ustedes no son expertos en programación, pues no hay ningún lío. Pero sí se hace importante que conozcan algo porque son ingenieros, son del área, para poderse defender y para poder hacer y desarrollar sus propios procesos, sus propias actividades en la mejora continua. Porque ¿para qué se inventaron los sistemas? Para facilitar la interpretación de las comunicaciones y de la conectividad de los diferentes elementos que participan en un proceso. Claro, eso sin llegar a tener en cuenta el desconocimiento propio de lo que es un sistema. ¿Quién de ustedes me dice qué es un sistema, compañeros? Ricardo o Fabián. Dale. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de organizaciones para cumplir una labor. Bueno, muy bien, desde ese enfoque de un proceso integral de empresas, de organizaciones, puede ser un sistema, perfecto, no hay lío. Ricardo, defíneme qué es un sistema. Pues le va a dar la misma respuesta que di en la clase pasada, bueno, la clase que acabamos de pasar, de que Ya te habían pues preguntado. un sistema es un conjunto de normas o de ideales que se hacen para cumplir un objetivo específico que se tiene que Bueno, seguir. bueno, sí, no, correcto. Pero bien, desde el enfoque de ustedes dos como ingenieros de sistemas, mis queridos pan de trigo, ya deben de tener un concepto más claro del sistema, ¿cierto? Entonces, si me llegasen a preguntar, diríamos que el sistema es un conjunto de elementos, ¿cierto? Que es lo que dice Fabián y Ricardo, organizaciones, normas, pero aquí de manera genérica y global, un conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común. Así, sencillito. Entonces, esto nos permite enfocarlo desde la plataforma en que colocó Fabián y desde la línea que tiró Ricardo, que normas y que organizaciones. Entonces, esas normas, esas organizaciones son los elementos que hacen lo que ambos dijeron, interactúan entre sí para un fin común. Ese es un sistema. Entonces, el concepto desde el área de sistemas como ustedes lo bien lo están diciendo, efectivamente nos daría ese enfoque pragmático y técnico. Ahí no hay nada que hacer, no hay nada que llorarle al tema.
Entonces, ¿por qué es un conjunto de elementos? Bueno, porque si nosotros miramos nuestro cuerpo, tenemos un conjunto de elementos que le colocamos unos nombres técnicos. Claro, digamos en 3 partes podemos dividir cabeza, tronco y extremidades, ¿cierto? Entonces, las extremidades, brazos y piernas, y el tronco, la parte central que se conecta, y la cabeza. Esos son los elementos que interactúan en nuestro sistema, el sistema del ser humano, el sistema del cuerpo, ¿correcto? Entonces, y ahí de para allá podemos seguir ampliando el concepto. No importa si lo vemos desde el punto de vista de un computador. El computador, un conjunto de elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Técnicamente tendríamos 2 elementos. Así, a grosso modo. ¿Cuáles son los 2 elementos que en el sistema desde la computación o la informática participan en este concepto de interactuar entre sí para un fin común? ¿Cuáles sería desde ese enfoque, Fabiano Ricardo? ¿Cuáles son esos 2 elementos? Y ya le estoy diciendo que son 2 primordiales. ¿Cuáles serían? Profe, ¿puede repetir nuevamente la pregunta? ¿Cuáles serán los 2 elementos, que ya estoy cerrando el concepto, los 2 elementos que participan desde el enfoque de la informática, desde el enfoque de los sistemas para la interacción dentro de un computador, dentro de un sistema de información? Hay que tener en cuenta que el concepto de computador es una cosa y el concepto de sistema de información es otra cosa, independientemente del sistema, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los 2 elementos de plataforma, de base que nos sirven a nosotros para integrarnos con el mundo de las TIC, con la informática, con las tecnologías, con las comunicaciones, etcétera? Son 2, los acabamos de nombrar. ¿El hardware y el software? Eso, claro, el hardware y el software. Son los 2 elementos que interactúan. Como los queramos desagregar, es otro cuento. ¿Y por qué los queramos desagregar? Porque es bien, podemos colocar un ejemplo fácilmente del hardware. ¿Cómo definimos esos elementos? Bueno, como periféricos, como dispositivos. Y entre los periféricos podemos encontrar diferentes periféricos de entrada, de salida, de almacenamiento, etcétera, etcétera. Y dentro del mundo del software, pues obviamente encontraremos diferentes programas, aplicaciones, ¿cierto? Apps que nos van a permitir precisamente la comunicación, la interfaz entre la máquina y el usuario. Entonces, esos serían los 2 elementos primordiales globales que interactúan entre sí para un fin común. Si ustedes miran el computador, ¿cierto? Pues efectivamente ese sistema de información interactúa entre sí para solamente botarnos lo que en este momento está haciendo. La máquina sirve de puente para que el software se pueda bailar, para que pueda movilizarse. Si ustedes están viendo la movilidad, es porque tenemos la entrada de la señal que está llegando, tanto de sonido como de video y de texto inclusive. Entonces, tenemos esta combinación de que la pantalla sirve para poder representar todos los caracteres que el software está recibiendo y las señales que el sistema está recibiendo para poderlas enviar. Un segundito. Vivi, regálame media horita y ya te devuelvo la llamada, ¿sí? Gracias. Entonces, bajo esa perspectiva, efectivamente, son los 2 elementos que interactúan. Conclusión, palabra más, palabra menos, son los 2 elementos que dentro del concepto de sistemas, sistema, conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común. Para de contar. ¿Listo? Veámoslo desde donde lo veamos, desde el enfoque que ustedes quieran verlo. Para de contar. Los elementos los relacionamos con lo que estemos proyectando, con lo que queramos hacer énfasis, con el entorno, con la visión, la que queramos llegar a clarificar. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no, muchachos? Sí, señor. Bueno, cualquier cosa que estén en desacuerdo, pidan la palabra, no hay lío, y debate su punto de vista. Y argumentamos de manera respetuosa, ni más faltaba. No está dicha la última palabra en el mundo. Fíjense que las teorías del Big Bang, las teorías de la física se han venido cayendo lentamente, porque, o no cayendo, sino sí perfeccionando, innovando, mejorando en una mejora continua para que efectivamente sirva de apoyo y de mejora de tranquilidad para el ser humano. El concepto de los sistemas está creado desde más o menos de los años 50, 40, y claro, está creado y plasmado en un texto, pero está definido desde la era
de piedra, desde cuando el ser humano resolvió escribir en las paredes y dejar una huella. Desde allá viene la era de la clasificación de los sistemas. Y desde el que nació la Tierra, los diferentes sistemas que intervinieron para la creación, la creación de los sistemas que el hombre ha diseñado, que ha construido, los subsistemas que se crean entre sí. Pregunto, Ricardo, ¿el software y el hardware son subsistemas o sistemas? Profe, yo pienso que sí, son subsistemas. Bien. ¿Y qué opina Fabián? Que el hardware es un subsistema físico y el otro es un subsistema lógico. Sí, Yo digo que son sistemas que están conformados por, digamos, el hardware está conformado por pues, varias herramientas para que funcione todo el sistema del software. sí, correcto. Bueno, resulta que ambos tienen la razón. Fabián desde el punto de, perdón, Ricardo desde el punto de vista de los subsistemas, porque efectivamente cuando hablamos de sistemas, ¿cierto? El que es el sistema principal, entonces está compuesto por dos elementos que son el hardware y el software. Ahí pasan a ser sistemas, perdón, subsistemas. Pero cuando hablamos individualmente de cada uno de ellos, como dice Fabián, automáticamente pasan a ser sistemas primordiales de los cuales van a unirse en otra cantidad de elementos, ¿cierto? Que van a depender y van a interactuar entre sí para un fin común. Entonces, dependiendo, como dije anteriormente, del enfoque, ¿sí ve? Del enfoque que le estemos dando, los subsistemas se convierten en sistemas o los sistemas se convierten en subsistemas. Eso desde el punto de vista de sistemas, del área de la ingeniería, de la informática, las telecomunicaciones, las TIC y obviamente la informática y la computación básica. Bueno, entonces, desde ese enfoque vamos avanzando ahí dentro del mundo de las telecomunicaciones, el Internet de las cosas. Claro, nosotros siempre desconocemos el Internet y muchas veces sabemos que se creó por allá bajo la tecnología militar del ARPA, pero pues efectivamente ese es otro concepto más profundo de cómo realmente se creó la Internet y cuáles fueron los propósitos específicos. Y un cuentazo para dormirse, como cuando le duermen a uno la canción de cuna, pues sí, fue que se creó para las comunicaciones de los ejércitos militares del mundo para poder transmitir las señales, y tú el cuentazo que uno se lo cree, y pues sí, efectivamente hubo mucha razón en el tema, pero realmente los propósitos de la Internet no lo tenían claro nadie cuando llegaron a establecer las comunicaciones y la transmisión de datos, ¿sí? Nunca se llegó a pensar de que podíamos establecer un traslado de una letra de un punto A al punto B. Hoy en día, efectivamente, somos incrédulos, pero ya existe, estamos haciendo un proceso de transmisión, ¿cierto? Como en la mosca, cuando la mosca se quiere teletransportar del punto A al punto B. Como todavía no se tiene en claro la descomposición de la materia, la descomposición de la señal, esa estructura adecuada para poder llevar una molécula del A al B, del punto A al punto B, pero ya nosotros estamos transmitiendo, nosotros enviamos un fax, recogemos esa señal, ese contenido y automáticamente esa hoja sale al otro lado idénticamente igual, ¿correcto? Entonces es una duplicación de ese elemento. Ya estamos convirtiendo al menos la señal digital de un punto A al punto B, ¿correcto? Entonces, esa teletransportación en los años 2150 ya está proyectada, ya es realidad. Usted podrá desplazarse del punto A al punto B, entonces ya no existirá el Transmilenio. Lo que hoy en día el Transmilenio y el metro para nosotros será una innovación. Claro, los que no vivimos en Medellín, aquí en Bogotá, a lo boyacense. Entonces, pues es toda una teoría, es todo un concepto, es toda innovación. En aquella época, en los años 2150, pues será algo absurdo. ¿Cómo así utilizaban Transmilenio? No, qué brutalidad, como hoy en día nos pasa. Nosotros teníamos, ya ustedes por lo menos saben, Ricardo y Fabián, saben del Wi-Fi 6. Me imagino que sí, No. claro. ¿Wi-Fi 6? Sí, señor.
No, no lo he escuchado. Bueno, es la siguiente versión del Wi-Fi, efectivamente, donde se van a desprender muchísimas elementos y cosas que vamos a requerir dentro de este mundo de las Internet de las cosas y las telecomunicaciones, el Wi-Fi 6, así como las generaciones, eso sí la deben de saber ustedes, conocer la generación, la 1G, la 2G, la 3G, hoy en día estamos en la 5G, entre comillas, aquí en Colombia, ¿sí o no? Porque Ujú. funciona la 5G en Colombia, muchachos. No, pues Hay zonas donde hay solamente 3G aún. Sí, alcanzamos a llegar a la 4. una vez escuché una noticia que Movistar había sacado 5G en un hospital, pero no sé, Bueno, la pues verdad por es ahí. La verdad es que todavía en Colombia no tenemos ni las tecnologías ni la infraestructura, que es lo que nadie conoce, ¿cierto? Claro, hace rato llegó y sacó un teléfono, creo que fue el Galaxy, el Samsung 10, me parece, con tecnología 5G. Y sacó la propaganda y todo. Pero resulta que la maquinita sí estaba diseñada para reconocer la 5G, pero la señal no le llegaba, o sea, no tenía capacidad. La banda ancha de las comunicaciones en Colombia todavía es una porquería. Entonces, tranquilos, la 5G no ha llegado a Colombia, porque las diferentes tecnologías con las que estamos moviéndonos en este país todavía están obsoletas. Todavía estamos, como dice, creo que fue Ricardo, Rafael, estamos todavía por la línea del 3G. Bueno, avanzamos a la 4G, eso sí se nota y se evidencia. Si nosotros reconocemos más o menos cómo es la trayectoria entre la 1, la 2, la 3 y la 4G, pues llegamos a identificar que entre la 3 y la 4G hubo una mejora continua, ¿cierto? Se ampliaron algunos elementos de velocidad, de banda ancha, de capacidad, ¿cierto? Como las autopistas. No más las autopistas, fíjense que en varios gobiernos efectivamente se han establecido las vías de comunicación 4G y 5G, ¿cierto? Que son supuestamente las superavenidas, pero resulta que no, puro cuentazo, ¿sí? Todavía, pues que han mejorado con lo que teníamos, claro, de una trocha a una avenida de 4 carriles, 2 de ida y 2 de venida, pues la super berraquera. Pero de una trocha, claro, eso lo deja uno descrestado, ¿cierto? Pero en el mundo, efectivamente, las autopistas, ¿cierto? En Alemania, en Shanghái, uno se desplaza por esas avenidas en una plataforma, por lo menos en Shanghái, uno se desplaza en el centro de Shanghái, en el anillo vial, allá tienen 5 anillos, en el anillo número 1 y 2 tienen los niveles de cuatro niveles, autopistas de 4 niveles, en las cuales en el cuarto nivel van los carros de un punto A al punto B con dos o una salida de entrada y salida. Entonces, en el anillo 2, en el nivel 2, perdón, en el nivel 2 hay unas 4, 5, 6 salidas. ¿Por qué? Porque necesita mover y desplazar gente del punto A al punto B. Recuerden que China es uno de los países más grandes del mundo, si no el más grande todavía, pues falta el conteo de la India, pero efectivamente mover allá un tumulto de gente no es como lo que, a pesar de que nuestros Transmilenios y nuestros buses mochileros mueven 100 personas metidas en un bus, 300 y 500 personas metidas en un Transmilenio, allá efectivamente en un tren, en un tren bala, bueno, el tren bala se creó en el 92 allá, a 380 kilómetros por hora, efectivamente, le caben a ese tren 1.220 personas en una sola entrada y salida. Y efectivamente entran en un solo viajado y salen, ¿correcto? Les dan 15 segundos a la gente que salga y entran los siguientes al tren. Bueno, pero las capacidades efectivamente son de ese estilo. Aquí todavía esa capacidad de velocidad no la podemos llegar a tener porque la fibra óptica, la infraestructura, las redes que tenemos, las empresas que tenemos, todavía no dan la talla. Ahorita llega WON y WON pues viene con más capacidad financiera y va a comprar lo que quiera por el mundo y está comprando, pero pues se va a chocar con que tenemos una casa todavía en la montaña, ¿sí? Entonces, grave. A pesar de que efectivamente nosotros a veces nos jactamos de tener una muy buena internet,
no se nos cae. Eso sí tiene una frecuencia constante, ¿cierto? Una latencia que más bien es perdurable dentro del desplazamiento del punto A al punto B, lo que no pasa en algunos países desarrollados. Ustedes saben que nosotros somos emergentes, ni siquiera subdesarrollados, estamos en un nivel intermedio. Hay veces a Colombia le ha tocado la vía del sándwich, en medio de dos arepas ahí. Entonces, pero bueno, ahí vamos. Entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, las comunicaciones en Colombia estamos en un sándwich donde todavía el billete no está y si está se lo roban y si está efectivamente todavía no lo invierten porque no están los ingenieros adecuados para la administración, porque no solamente basta con implementarla, no, es también administrarla. Y ya es ahí donde nos quedamos cortos, porque el ingeniero que venga a implementarla o a montarla, pues lo hará, pero ¿quién lo gobierna? Ellos no se van a quedar a administrarla, a gobernarla, ¿correcto? Mira lo que le pasa a Venezuela. Venezuela con todo ese poder petrolero que tiene, está en la sin salida, no está ni siquiera produciendo petróleo, no está ni siquiera produciendo insumos. Entonces, en eso se quedó corta, se quedó corto. Entonces, en eso estamos nosotros. Nosotros, por ser un país, Bogotá, para que ustedes sepan, con todo lo que estoy diciendo, es una antena suramericana en tecnología. Imagínense, por encima de Brasil. Brasil arrastra la tecnología del mundo. Se trae todo lo que llegue y salga. Pero aún así, Bogotá, por alguna razón del sector privado, ni siquiera gubernamental, Bogotá en el centro de Unilago resultó ser un punto internacional suramericano, una antena para recepcionar toda clase de tecnología desde el punto de vista de hardware y desde el punto de vista de software. Entonces, es algo curioso, pero pues bueno, si ustedes quieren conocer de tecnología, pues desplácense allá, pregunten, pacienten, lean folletos, pregunten qué hay así rarito en los diferentes puestos y tiendas, lo verá que les van a indicar varias cositas. Ahora bien, aquellos chicos que hacen mantenimiento y soporte allá, de alguna forma, alguien trae el conocimiento y se lo va propagando, lo va multiplicando, parece un virus, es viral y automáticamente saben de muchas herramientas, de muchas cosas. Y claro, como se la pasan diariamente en ese cuento, pues aprenden trucos, andan preguntando, etcétera, etcétera. Dentro de los mejores analistas del mundo, hay colombianos en grandes empresas, montados y rankeados bien estructurados, ¿correcto? Hay mucha gente en Microsoft, hay mucha gente en IBM, hay mucha gente en la Hewlett Packard, hay mucha gente en grandes marcas de producción de el nuevo procesador que está saliendo dirigido desde la Apple, quien va a gobernar los nuevos procesadores del mundo, pues efectivamente está arrastrando gente colombiana. Recuerden que el director de Microsoft, el año 2010, ¿quién era? Un colombiano, ¿sí? Entonces, ese tipo, Juan, era el director, él era el segundo a bordo después de Bill, efectivamente, y Bill le dejó todo al derecho y gobernó y estuvo al mando de Micro por cerca de unos 8 años. Y pues eso no es que demuestre que es una personita, sino que entre todos los miles de millones del mundo, pues exista un colombiano rankeado allá, es porque pues la cabeza colombiana sirve y sirve para algo y no solamente como adorno encima de los hombros. Hay mucha gente en Google, ¿sí? Yo que estuve en Google, efectivamente, trabajando unos cuantos meses allá, pero por haber sacado una nota menor a 10.5, pues me tocó salirme porque allá no soportan menos de 10.5 la nota. O la nota es 10, pero con la cantidad de competitividad que hay en el resto del mundo, allá llegan japoneses, coreanos, filipinos, americanos, etcétera, y pues son nerdos chinitos de 15, 16, 17 años que de alguna forma no sé por dónde les metieron todo el concepto y pues vuelan. Esos son unas aspiradoras y unas barredoras completas. Aparte de que saben 2, 3 idiomas, ¿no? Como buenos hackers del mundo, pues son expertos en diferentes herramientas y tecnologías y telecomunicaciones, telefonía, informática y redes. Esos son los famosos expertos de Google. Bueno, ¿qué más tenemos entonces, compañeros? Bueno, dentro de esta asignatura estaremos compartiendo temas
aquí les estaré dejando en cada una de estas, venga mi flechita. En cada una de estas sesiones les estaré dejando el archivo de diapositivas, ¿cierto? Entonces, una por una tendremos aquí. En un par de diapositivas van a exponer ustedes unos temas, efectivamente. Cada uno va a tener 2 o 3 temas para exponer. No lo hará el mismo día, pero pues las tiene que preparar para que hagan sus exposiciones del caso. Pero pues será por allá finalizando, que será la tercera o miraremos si hace parte del examen final dentro del ejercicio. Como notas, pues efectivamente estaremos sacando nosotros, uno, la participación de los diferentes talleres que dejo en plataforma constantemente y diariamente en lo posible. Así como esta. Entonces aquí el día de hoy la sesión número 1 ya tiene una actividad. Mirando este video les dejo el comentario, aquí les dejo este foro para que participe. Este es muy mogolla, muy sencilla. Las otras también, pues efectivamente en la sesión 2 habrá algún archivo que subir, una consultoría. Yo no digo que van a investigar porque realmente investigación no se hace, ¿no? Usted sabe que procesos de investigación se hacen procesos de analítica, se hacen procesos de comparación, de medición, de evaluación de indicadores, etcétera. Entonces, por eso no hay investigación. Hay consultoría. Entonces, ustedes consultarán diferentes temas, colocarán su opinión, colocarán su concepto y lo dejarán plasmado en los diferentes archivos. Que suba un archivo con 1, 2, 3 hojas, pues a eso me refiero. Ojo, los archivos que yo, bueno, aquí por lo menos les comparto, digamos acá, miremos acá, aquí estoy compartiendo pantalla. Miremos acá, entonces, quitemos esto de acá. Por fecha, por tipo. Acá la sesión 1. Digamos esta asignatura. Este tema. Acá lo dejaremos montado, ¿cierto? Este concepto, todo el concepto, aquí les pondré una por una de las diferentes actividades de cada sesión que haremos, ¿cierto? Y este archivo, este PDF, se lo dejaré montado en plataforma, acá, en esta sesión número 2 a partir de mañana. Y junto con su video. Ustedes pueden descargar ese archivo, es para su enriquecimiento personal y profesional, por si algún día tienen que volver a repasar, recordar, etcétera, o les sirve para alguna exposición personal también. Esos derechos están ya reflejados para los estudiantes de la universitaria. No hay ningún inconveniente. Bueno, la actividad de la tarea de cada día, de pronto por ahí en alguna que otra no les dejaré. Las actividades como esta actividad, este foro, se cierra, aquí dice que se cierra en abril, creo que cierra el día de mañana. Cuando ustedes, yo como soy usuario, pero se cierra el 1 de abril, creo. No mentiras. No sé cuándo se cierre, pero bueno, se cierra creo que hoy o mañana a medianoche. Creo que es mañana a medianoche. Venga, lo miramos por acá adecuadamente. Miremos a ver aquí cuándo se cierra este forito. Finaliza la actividad. Es que finaliza el 5, hoy mismo, a las 23 horas. ¿Sí? Entonces, hoy se termina a las 23 horas para que ustedes me dejen su concepto de 2, 3 renglones y si participan con el enfoque y el foro de algún compañero, pues mejor, mucho mejor aún. Bueno, la sesión 2, el sesión 1. Y bueno, ¿qué más? Bueno,
¿Qué más está esperando de la asignatura, Fabián? ¿Alguna inquietud? Mm, no, pues tampoco es que se haya visto, digamos, en sí todo lo que vamos a hacer, pero sí está bastante interesante. No sé si tengamos que hacer algún proyecto final o algo así, trabajos, muchos, Sí, pocos. sí, señor Fabián y Ricardo. Como les decía, efectivamente, tienen que hacer una presentación, unos temas que les voy a entregar. Yo creo que a finales o a principios de la próxima semana, para que los comiencen a preparar, les daré las características de cómo se preparan las diapositivas desde el punto de vista profesional de ustedes, obviamente. Eh, Procuraremos en esas diapositivas que ustedes preparen eliminar texto, más que todo el dominio del tema, de lo que estén hablando, que se lo crean efectivamente, porque muchas veces la gente, eh, ¿cómo le dijera? Coge y copia contenidos, ¿sí? Como esta diapositiva que les tengo acá, ¿sí? En esta diapositiva, pues efectivamente, como ejemplo, pues aquí poco texto vemos, ¿sí ve? Entonces son herramientas, por acá es la única que tiene texto, esta. De resto, no hay más donde no se tenga texto, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta y puedan dominar el tema adecuadamente. Ese sería el trabajo final con el cual montaríamos la tercera nota. La segunda nota sale de las exposiciones y la primera nota sale de su participación en clase. Y un parcial que haremos, yo creería que exactamente le podemos poner fecha. Hoy es 5, lo podemos hacer para el 16. Iría nuestro primer parcial. De lo que yo exponga de aquí hasta el viernes, el lunes 12, 13, 14, 15, entre el primer parcial para el día viernes 16. Entonces tomen nota para que ahí apunten ya de una vez el primer parcial. ¿Ok? Bueno. ¿Qué otro temita? Don Ricardo, ¿qué otras expectativas tenías tú? Pues yo ya venía con una idea de lo que iba a tener la materia, pues porque cuando vimos la parte de ingeniería de software, la profesora pues nos dio una iniciación en la parte del Internet de las cosas bastante. Y pues como a ella le gusta el tema, nos profundizó de manera decente. Entonces, sí trae varios temas que yo esperaba y otros que, o sea, es como que una materia que ya venía mentalizado a ver como con una idea de cómo va a ser la materia. Y pues me parece interesante. Bueno, muchachos, perfecto, listo. Lo de las notas, ¿están de acuerdo en la forma de estructura como está definido? ¿O hacemos algún cambio, algún ajuste? Pues siempre que está bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces nos estaremos viendo todos los días a las 10 de la mañana. Yo abro el ventanal a las 10 en punto. Los 5, 10 minutos. Y si ya están todos a las 10 y 5, pues arrancamos y si no, pues les damos alguna cabelita. Sabemos que en estas vicisitudes de este mundo de las telecomunicaciones, pues hay muchos elementos que todavía no se han sincronizado adecuadamente, de los cuales efectivamente tenemos mucha problemática todavía. Como lo decía Fabián, pues hay muchas herramientas y muchas tecnologías que no se han acoplado adecuadamente para que puedan prestar una sincronía armónica que toquen la misma melodía dentro del contorno y el contexto que estamos viviendo actualmente. Ustedes saben que la internet de pronto el operador la puede estar tumbando. Ahora, muy bien, el operador de pronto les puede estar vendiendo 50, 100 gigas y usted contento recibiendo apenas 5 y porque medio le funciona, pues, o le da un cuentazo que es que la zona no se puede por la distancia, por la latencia, y hasta le mete cosas, conceptos técnicos al pobre usuario que escasamente sabe pronunciar internet.
Entonces la gente, de razón. Le dice, no, es que la antena que está en la esquina no permite la llegada y la salida y la irrupción del grito del señor de la otra esquina, no permite, y la gente le cree cuento. Entonces, pues obviamente ustedes como ingenieros pues van a darse cuenta de que no es así la cosa, de que el mundo de las tecnologías y las comunicaciones es exacto, preciso. 2 más 2 siempre me va a dar 4 y nunca 3.5, ¿cierto? Claro que en los paradigmas de la innovación y la creatividad, regularmente 2 más 2 nunca nos da 4, ¿cierto? Entonces, pero pues ahí los estaremos verificando y comprobando. La gente muchas veces utiliza un Wi-Fi en la casa y teniendo la capacidad, la posibilidad de poder conectar su Wi-Fi de vía física a través de un cable RJ, pues no lo hace. Porque le parece muy costoso gastarse 5.000, 6.000 pesos de 10 metros de cable. Entonces prefiere utilizar inalámbrica para que lo vean, que no tiene conexiones de cables por ningún lado. No, eso para descrestar ya pasan los tiempos, donde la panela de la 1G se le salió al mercado para comunicarse una persona del punto A al punto B, era una panela de 30 por 30, ¿sí? Grandísima. Entonces, se podía hablar y escuchar. Entonces todo el mundo decía, uy, qué maravilla, qué berraquera. Cuando se transmitió el primer mensaje en la 2G, ustedes recuerdan que ahí en la 2G efectivamente se transmitían mensajes, ¿cierto? Y cuando ya se comenzó a traer mensaje, video y texto, pues eso fue la irrupción de las temas. Entonces, esos temas irruptivos, esos temas que efectivamente van dejando su propia huella en el mundo de las telecomunicaciones, pues nos van descrestando. Pero aquí en el mundo hoy en día donde estamos viviendo, dentro de la carrera que estamos desarrollando y tecnificándonos, pues hay muy pocas cosas que nos van a sorprender. Perdón, muchas cosas nos van a sorprender, pero pocas nos van a descrestar. ¿Qué significa? Que sorpresivamente sí encontraremos nuevas tecnologías, ¿cierto? Dentro del nuevo paradigma que tiene el mundo moderno hoy en día, pues uno está la teletransportación, eso está a puertas. Todo el mundo digital donde usted ya efectivamente los interruptores los cambia por un sensor de luz, donde usted lo apunta y lo mueve, le colocará el dibujito para que armónicamente se vea bonito, arquitectónicamente conjugue con el entorno. Entonces habrá un interruptor digital que solamente se moverá con la señal como un tablero digital. Pero eso ya está hoy en día, así funciona en Alemania, en Japón, en Estados Unidos, en Texas. Ya hay varios estados donde esa tecnología digital sí funciona. El pionero es Microsoft, entre los pioneros que sacaron esa tecnología. Pero la teletransportación, pues apenas ya vamos en la transmisión de caracteres. Toda la parte de los Xbox, ustedes saben que eso está regalado a 1000 por hora, lo preguntan como un chicharrón, lo regalan por preguntarlo. Entonces, son tecnologías que hoy en día todo el mundo tiene en su casa, que ya tiene a mejor costo. Ya quién no hay hoy en día una casa, la más sencillita de este país, que no tenga sino para un almuerzo cada tercer día, ya tiene su Xbox en casa, lo más importante, ¿correcto? Ya tiene lo único es que en este país todavía la penetración del internet, todavía estamos en pañales, todavía no llega la internet a ciertos países, a ciertos lugares, perdón, a ciertos lugares por una buena parte por la geografía, otra parte es porque no se han querido ubicar las antenas en un punto adecuado por costos y riesgos y pues obviamente la guerrilla que nos ha dejado un mal sin sabor. La tecnología del blockchain, la tecnología del blog, el Internet de las cosas. Entonces, daremos un paneo en estos días sobre esos conceptos donde encontraremos que efectivamente ya ustedes como futura generación que viene, pues esté trabajando en tecnología blog, en la tecnología que nos permitirá trabajar los procesos, la comunicación, la big data. Y obviamente no podemos dejar de lado la ciberseguridad, un tema importante dentro del mundo de las telecomunicaciones, dentro del mundo de las TIC, que pues si la dejamos de lado nos quemamos automáticamente, porque sabemos que hoy en día ni siquiera, yo no sé ustedes,
¿cierto? No sé ustedes, pero me imagino y supongo que ustedes no han sido tan confiados de haber enviado a través de WhatsApp su foto, la fotocopia de la cédula, la fotocopia de un documento privado. ¿O sí, Fabián o Ricardo? ¿Cuál de ustedes dos ha enviado? Sinceramente, acá son quitados, tranquilos. Yo, una vez. Sí, correcto. Yo también lo hice alguna vez, sí. Y eso es que ya tenía experiencia bestial, pero vea, me pasó por la emoción. Por Telegram. Mentira. No, sí, eso pasa, efectivamente. Oye, es delicado. Ustedes como ingenieros, efectivamente tienen que irse por el lado de que el WhatsApp es un mensajero, no más. El WhatsApp es una porquería, no más. El WhatsApp sirve para enviar mensajitos. Pero mire que aquellos ransomware, ¿cierto? Secuestradores de información están prestos a tumbarnos la información, ¿cierto? Entonces nos la secuestran entre una latencia y otra de nuestra banda ancha, donde ellos mandan un troyano o encuentran un backdoor, ¿cierto? Para poder penetrar nuestro sistema y nuestro sistema de información, ¿no? Y poder adquirir así la información que nosotros no queremos. Usted tiene mejor dicho, ¿cuál de ustedes ha bajado un aplicativo, una app, y a todo lo que cuando lo baja el aplicativo inteligentemente le dice, don Ricardo, don Fabián, ¿me da permiso de utilizar sus fotos? ¿Usted qué le dice, don Ricardo y don Fabián? Pues si uno le dice que no, no, te queda ahí la aplicación, tocarle que sí. Tocarle que sí, no, mentira, no hay que darle que sí, hay que configurar su máquina para que le permita instalar, ¿sí? Sí. Entonces usted le desinstala, le desconfigura en la configuración y automáticamente la aplicación instala, ¿correcto? Claro, imagínense que una calculadora, le voy a colocar el peor de los ejemplos, una calculadora, ustedes saben que la calculadora que la utilizamos nosotros, la sencillita, la tradicional, como esta muy parecida a esta que les comparto acá. Esta pinche calculadora, aquí está, ¿sí? Imagínense pidiéndome permiso para utilizar mi agenda. Esta pinche calculadora pidiéndome permiso para utilizar mi galería de fotos. Yo digo, jue madre, ¿para qué pinches esta calculadora me pide permiso para utilizar la galería de fotos? ¿Será que me va a sacar 9x9 foto 21? No entiendo, yo no sé. Pero los hackers las han programado para que cuando el usuario de manera inocente y torpe le pida, ¿me da permiso? Él responda que sí. ¿Pero por qué? Porque no ha configurado su máquina para que no le pida esos parámetros, ¿sí? O para que si se los solicita, cuando le responda que no, continúe la instalación, ¿ve? Entonces se trata de eso. ¿Usted tiene asegurada su Big Data en el teléfono? ¿Y por qué le pregunto? Porque cuando usted envía un archivo, ¿usted está seguro que no envía una metadata? Don Ricardo, don Fabián. ¿Cómo? Cuando ustedes envían un archivo, ¿han asegurado su información para que no salga una metadata de un archivo, de una foto o hasta de un mensaje? ¿Y lo envía desde dónde? Desde tu máquina, desde donde tú lo envíes, desde el computador, desde el teléfono, desde la tableta, desde el smart, etcétera. No, pues no lo envía normal, pero no. Normal, ¿sí o no? Sí. Y cuando sale efectivamente la foto, le voy a enviar la foto del paisaje más bonito a mi novia. Por rondón, le tomo la foto al paisaje y pues como no le puede enviar otra cosa diferente a la novia porque le pones el teléfono en la cabeza. Entonces le envía la foto del paisaje y ella se derrite por el paisaje. Pero detrás de esa foto se derriten todos los hackers por la información que usted envió. Usted envió la ubicación, ¿cierto? Usted envió el flash de su teléfono, usted envió la referencia de su teléfono, y si usted está conectado a su correo, a su mail, a su WhatsApp, automáticamente envía la IP o el protocolo y automáticamente envía el dominio de su mail. Y usted le envía la foto a mi noviecita, jue madre, pues ella
se derritió por la foto. Uy, qué paisaje, mi amor, qué berraquera. Pero resulta que detrás de eso estábamos los hackers mirando, me envió el dominio, el protocolo, la IP, el flash que tiene y la URL para poder enlazar la galería de fotos. Y usted contento, ¿sí? Entonces esa metadata es la que se tiene que eliminar, que no salga de su teléfono, ¿sí? Usted tiene que configurar su máquina para que, quieto, veneno, no salga de ahí. Entonces, para eso es el conocimiento de la metadata. ¿Sí sabían qué era la metadata, no? ¿O no? No, no mucho, la verdad. Yo no conocía. Ah, bueno. ¿Los Entonces, antivirus no hacen eso? señor, Entonces me acaba de quedar ¿Los muy claro antivirus? con lo que acabo de los decir. antivirus no, los antivirus recuerden que lo que hace es proteger simplemente. Hay una configuración que está saliendo ahora en los diferentes antivirus para protegerlos de la salida de la metadata. Pero recuerden que por eso es que muchas veces algunos instalan algunos fireware en la entrada y la salida del sistema de internet que tienen o de su teléfono o de su PC. Entonces, efectivamente, lo que hacen los antivirus, ¿qué es? Entonces, mire, mañana me concretan, ¿sí? Para que tengan ahí un trabajito, para que eso me lo preparen, para que mañana lo subamos en un archivito. ¿Qué es antivirus? ¿Qué es un fireware? ¿Cierto? ¿Qué es metadata? Antivirus, fireware y metadata. ¿Listo? Y mañana sacamos la puntos. Bueno, compañeros, espero no haberlos aburrido un ratico. Espero que haberlos documentado un ratico de la materia, para dónde vamos y para qué es. Pues creo que ahí podemos dejar por hoy, ¿les parece? Ujú. Sí, señor. Bueno, compañeros, entonces, muy buena tarde, buen día. Dios los bendiga. Muchas gracias, profe. Igualmente, feliz día. Gracias, profe. Un Igualmente. abrazo. Bye, bye.